Bueno, buenas tardes, y tengan un nuevo bendecido sábado. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 4 de alusiones, imágenes y símbolos, el título de lección de este trimestre, que se supone donde vamos a estudiar profecía, y el título es Las Naciones, la segunda parte, de ver qué pasa con las naciones. Ahora, eh, la lección de esta semana es triste leerla, porque es un cuentito. Y se supone que es profecía, o sea, ¿cuándo el pueblo antista va a conocer la profecía, la verdad presente? Y como Dios le mostró en el Juan, nunca va a ser presentada en los folletos de nuestra lección. Nunca va a ser predicada la verdad presente, la verdadera profecía, desde un púlpito de la iglesia adventista, sino se va a predicar la falsa profecía. Pero hay que presentarla con apariencia de piedad. Pero nosotros vamos a enfocarnos en la verdad revelada por Dios, la verdad presente para el pueblo adventista. Y ya hemos estudiado parte de la verdad presente para el pueblo adventista y hemos visto cuáles son los hechos que son el cumplimiento de las profecías de lo que ocurriría en medio del pueblo adventista en el tiempo de tardanza, que ya finalizó. Y ahora empezaremos a estudiar las profecías de lo que ocurriría en el tiempo que sería principio de dolores, el tiempo en el que estamos viviendo, para poder comprender en qué punto del cumplimiento de la historia profética nos encontramos, porque eso es parte de la verdad presente, que cada uno de nosotros sepa en qué parte de la historia está viviendo, como dice el Juárez, evento de los últimos días, página 16, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Ahora, tenemos que saber exactamente dónde estamos y vamos a ver que nos vamos a aproximar bastante a ese punto. Y empezaremos resumiendo los anuncios de la profecía que se cumplieron en el tiempo de tardanza, donde en la iglesia adventista. Después de 1844, como Dios le mostró a Guillermo Miller en su sueño profético, nuestros pioneros introdujeron una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas entre las verdaderas en nuestra iglesia. Ahora, y esa innumerable cantidad de joyas y monedas falsas estarían en nuestra mente. Eso es lo que Dios le mostró a Miller, por eso el hombre de escobilla tendría que barrerlas junto con la suciedad y la basura que habría. Y como Dios lo había anunciado, tardándose el esposo, porque el pueblo antista actuó en rebeldía contra Dios y fue dejado en el desierto, como la primera generación del pueblo de Israel en Cades Barnea. Todas las vírgenes cabecearon, cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas y se durmieron. Ahora, y este es otro punto de nuestra historia que pocos conocen. ¿Por qué se demoró tanto la segunda venida? Porque, como Dios le mostró a Juárez, dejaría a esa generación el desierto y no entraría al reino de Dios. Ahora, y finalmente, cuando todas las vírgenes se durmieron, entró el enemigo en el campo del padre de familia, como Jesús había anunciado, en la iglesia remanente, y entró junto a sus siervos, lobos vestidos de ovejas, los siervos de la mujer Jezabel, y sembraron la semilla de la cizaña. Trajeron suciedad y basura, como Dios le mostró a Miller en su sueño. Trajeron la comida y la vida de los borrachos, como Jesús predicó. Y le dieron a beber al pueblo de la iglesia remanente, al pueblo adventista, del vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia. Y en consecuencia, se cumplió la profecía de Ezequiel 8, que anunciaba las abominaciones que se estarían cometiendo en nuestra iglesia, como Dios le mostró en el Juárez. Entonces, como sucedió en el tiempo de la apostasía de Balaam, fue introducida en nuestra iglesia la imagen del celo, la imagen de la bestia, el ídolo de la mujer Jezabel, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la falsa arruga que son dioses, como Dios la identifica en el cántico de Moisés. Y esa doctrina, esa imagen está definida en la doctrina de Jezabel y fue puesta en lugar de Jehová como si fuera el Dios de Israel. Y ahora el pueblo adventista adora al Dios de Jezabel, a la Trinidad, pensando que es el Dios de Israel. Pero es un ídolo, creado en el siglo IV, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero lo adora porque está dormido. Y luego de esta doctrina, que es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, fue introducida la omega de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, la abominación que llevó a los dirigentes del pueblo adventista a hacerse imágenes en sus mentes de sus ídolos, de los dioses de la falsa roca que son dioses, y a ofrecerles incienso, a orar a las imágenes de sus dioses
y de ese modo orar a Satanás y a los demonios. Y el siguiente paso de nuestros dirigentes, guiados por supuesto por los espíritus a los que le estaban orando, fue negar el mensaje del tercer ángel. El mensaje que había separado al pueblo antista de las iglesias caídas en manos de Satanás, y como el pueblo de Israel en Sittim, buscar la amistad de las iglesias caídas, unirse a estas mujeres, fornicando con ellas, adorando junto a ellas a sus dioses, los dioses ahora comunes entre el pueblo antista y la Gran Babilonia, y endechando junto a ellas a Tamuz en la Semana Santa de Tamuz, el Cristo babilónico, la imagen de Satanás creada en Babel, y que después se usó ¿para quién? Para definir al Cristo niceno. Y finalmente, como anuncia la profecía de Ezequiel 8, guiados por Satanás y los espíritus de demonios a los que adoran y les oran, buscarían que todo el pueblo antista adore a sus dioses, y lo harían abiertamente, dándole la espalda a Jehová y postrándose ante el sol hacia el oriente, adorando al Dios de la Gran Babilonia, como leemos en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Fíjense, esta es la entrada del templo de Jehová, simbolizado en el tabernáculo del desierto, y aquí, entre la entrada y el altar, ¿qué pasaba? Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, le dieron la espalda a Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, al dios de Jezabel, al dragón, postrándose hacia el oriente. Eso es lo que anunciaba la profecía que estaría pasando en nuestra iglesia. O sea, nuestra iglesia estaría adorando ¿a quién? A Satanás y a los demonios, del mismo modo que lo hace Roma. Porque estaríamos adorando a las mismas imágenes que Roma, y a las mismas imágenes que adoraría el falso profeta del Apocalipsis. Y por hacer esta obra, la Gran Babilonia le habría dado a beber su vino a todas las naciones, incluyendo a la única iglesia remanente, a la iglesia leal a Jehová, y toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Se habría producido la caída definitiva de la Gran Babilonia, y el mensaje del segundo ángel habría vuelto a ser verdad presente. Fíjense lo que declaró en White en ese tiempo en Testimonios para los Ministros. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Qué iglesia? El pueblo adventista. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová, porque Dios llamó a la iglesia adventista, debe sostener un conflicto no común. ¿Con quién? Y cita las palabras de Pablo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra huestes espirituales de maldad, contra los espíritus de demonios, Satanás y los demonios, que quieren impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. Y por eso, lo que Dios le mostró, cuando nuestros dirigentes fornicaran con esas mujeres y recibieran ese espíritu y predicaran desde el púlpito de la iglesia adventista, esos espíritus se manifestarían en la iglesia adventista. Y habría manifestaciones espiritistas en nuestra iglesia. Y vamos a ver eso detalladamente después. Ahora, había una sola iglesia leal a Jehová, y como lo dijo Elena de White, Conflicto de los Siglos, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? Había una sola iglesia remanente, la iglesia adventista, se encuentra en este estado, y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo, el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. ¿Y se unió a la iglesia adventista con las otras iglesias? Sí, sí. Y nuestros dirigentes lo proclaman abiertamente. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. O sea, el mensaje del segundo ángel es verdad presente. Y tenemos que entender por qué. Ahora, ¿qué había pasado con el pueblo adventista? El pueblo adventista habría llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea. Se creería rico y no sabría que es desventurado, miserable y pobre, ni que está ciego y desnudo. Al estar dormido, no se habría dado cuenta de cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia.
de las cuales el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, lo llama a arrepentirse, para que pueda comprar de él oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse. Porque este es el mensaje de Jesús al pueblo de iglesia remanente. La única iglesia cuyo pueblo ahora, por la obra de los lobos vestidos de oveja, estaría en la condición del ángel de la Odisea. Y Jesús dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, a las vírgenes dormidas, a las que en nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, porque ahora, como Dios le mostró en el Juan, nuestros ministros habrían abrazado ¿a quién? Al engañador y al testigo falso, al falso Jesús. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cuándo una persona está fría? Cuando está muerta. ¿Y cuándo es caliente? Cuando está despierta y caminando o corriendo, o así trabajando. ¿Y cuándo está tibio? Cuando se duerme. Y le dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciendo? Voy a dejar de llamarte. Va a llegar el momento en que dejaré de llamarte. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo la verdad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición del polantista. No sabe cuál es su condición. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y qué cosa? No compres lo que venden los lobos y los hombres que venden en la Odisea. Compra de mí. ¿Qué cosas? Oro refinado en fuego, que es el amor de Dios, para que seas rico, para que tengas un buen tesoro en el corazón, y vestiduras blancas para vestirte, el verdadero manto de justicia, porque el ángel de la Odisea está desnudo, porque Satanás y los demonios no lo pueden vestir. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el ángel de la Odisea dice, ¿de qué? De las abominaciones que se cometen en la iglesia, como Dios le mostró en el Juan. ¿Por qué? Porque el ángel de la Odisea en su ignorancia las está cometiendo también. El sábado, ¿a quién adora? Al Dios de Jezabel. Y Jesús termina diciendo aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Yo estoy afuera, pero te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y como Dios le mostró a Guillermo Miller en su sueño y a Elena de White la visión de la pequeña Grey, cuando algún hermano adventista empezara a darse cuenta de lo que sucede y clamara a Dios por ayuda, en ese momento extraería el hombre de la escobilla para preparar mensajeros que le dieran el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, como Jesús lo dijo, para que Dios los pusiera sobre su casa para que les diera el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Ahora, ¿qué estaría pasando con el pueblo adventista? Estaría pereciendo por falta de alimento espiritual, como Dios les mostró en Juárez en la visión de la manada pequeña, por falta de la verdad presente. Y esto es parte del sueño de Miller. Dice, vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Por quiénes? Por los pioneros. Ahora, esa innumerable cantidad de joyas y monedas falsas, ¿estaría en nuestra mente? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde la metieron nuestros pioneros? Quedaron mezclados con los testimonios de Elena de White, que se dice que fueron escritos por una pluma inspirada, pero ella misma dijo que no, justamente porque lo que tomaban nuestros hermanos en ese tiempo, el tiempo de Elena de White, como una revelación adicional a la Biblia, ella dijo que no, que Dios no había dado ninguna revelación adicional aparte de la Biblia. Pero ahí hay cosas que no están en la Biblia. ¿Y quién las escribió? Justamente los redactores de Elena de White, porque ella no fue la redactora de sus testimonios. Incluso en los últimos, ella escribía a mano y tenía correctores que le ayudaban a ponerlo de otro modo, a redactarlo de otro modo. Pero una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas están incluidas en lo que se nos dice a nosotros son los testimonios de Elena de White. Y ellos sabían que muchos de esos no habían sido escritos por ella. Pero en nuestro tiempo, para engañarnos, se nos dice que sí. Pero como Dios nos mostró lo importante
del mensaje de Elena de White eran los mensajes de él, los sueños y las visiones que le dio a Elena de White, porque esa era la verdad presente para los últimos días, y eso tenemos que buscar entender. Y sigue así el sueño de Miller. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me iré entonces y comencé a valerme en la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Fíjense, este es un sueño profético, tiene que haber un momento donde esto hubiera pasado. Y ocurrió en 1903, cuando Dios separó al pueblo adventista de los apóstatas de Battle Creek y los dejó en manos de Satanás. Y le dijo al pueblo adventista que no envíe más a sus hijos justamente a las instituciones Battle Creek, al colegio Battle Creek, etc. ¿Por qué? Porque Satanás había tomado su lugar ahí. ¿No? Y eso es un tipo de lo que va a pasar en esta generación. Pero mientras echaba una persona, dice Miller, 3 más entraban. Y ahí es cuando entran lobos vestidos de ovejas. O sea, ¿cuántos entran? Un montón de lobos. ¿Por qué? Porque la tercera parte, justamente, de los ministros de la Iglesia Adventista estaban en apostasía y fueron dejados. El pueblo adventista se separó de Battle Creek. Pero 3 más entraban. O sea, si la tercera parte está en apostasía, pero por cada uno 3 más entraban, es como que casi todos, la totalidad, serían los vestidos de ovejas. Entraban muchos lobos a nuestra iglesia. 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. O sea, el pueblo adventista quedó sin profecía. Y ante su vista, ¿qué quedó? La suciedad de la basura. Como Dios les mostró en el Juárez, la falsa profecía encendía la infernal tea satánica. También hicieron pedazos del cofre, que es la profecía de los 2520 años de la ira sobre Israel, que es una profecía muy importante. Pero la destrozaron y el pueblo adventista ahora no tiene idea de lo que es la profecía de los 2520 años de la ira. Y dispersaron los restos entre la basura. E dice Miller, me parecía que nadie consideraba a mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, dice, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Y respondió Dios, sí, inmediatamente. Fíjense, cuando alguien clamara a Dios por ayuda en nuestro tiempo, inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación, símbolo de la mente de Miller, símbolo de nuestra mente, porque ahí estaba la suciedad de la basura y las joyas y monedas falsas. ¿Y qué tenía? Tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Y me contestó que no temiese porque él les prestaría su cuidado. Él las conocía, las joyas. ¿Y qué iba a barrer? La suciedad de la basura. Y como sigue el sueño, cuando barrió la suciedad de la basura, con la misma escobilla barrió a qué cosa? A todas las joyas y monedas falsas. ¿Eh? Porque van a salir volando las joyas y monedas falsas que está en nuestra mente, que introdujeron los pioneros, junto a la suciedad de la basura, porque tienen el mismo falso fundamento, porque eran errores heredados de los paganos y los papistas. Y como Dios le mostró en el Juárez, la condición del pueblo adventista sería la siguiente. Ya vio a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Porque ¿qué se le estaba predicando? Falso evangelio y falsa profecía, mentiras. Desde nuestros púlpitos todos se estaría predicando mentira. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente. ¿Se predica la verdad presente en nuestros púlpitos? No, jamás se va a predicar. Si se habla de profecía, se predica la falsa profecía. Y el de algunos que a pesar de profesar creerla, las dejaban morir. Y más adelante sigue diciendo, vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, o sea, estaba preparando sus mensajeros como el hombre de escobilla, iba pronto a ser abreviada en justicia y que los mensajeros, cuando Dios los hubiera preparado, deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas para darle el verdadero alimento a tiempo a ¿quién? Al pueblo adventista. Ese es el tema. ¿Y qué va a pasar con los otros siervos?
van a ser los siervos malos que están comiendo y bebiendo con los borrachos y van a golpear a los mensajeros que Dios envíe. Entonces, ¿qué pasaría cuando Dios enviara a sus mensajeros? Las vírgenes serían despertadas por clamor de medianoche y serían probadas y selladas. Como leemos en Ezequiel 9, después de la introducción de las abominaciones, viene el sellamiento del pueblo de Dios. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, que es un símbolo de la iglesia remanente, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Por qué? Porque el pueblo sería despertado y empezaría a ver las abominaciones. Y como dice la White, notemos con cuidado este punto: aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen, ¿dónde? En la iglesia. Porque las abominaciones de Ezequiel 8 anunciaban las abominaciones que estarían cometiendo en nuestra iglesia. Y la próxima cita, dice ella, especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que adventistas. Porque primero es probado y sellado el pueblo de Dios, y los 144.000 son adventistas, justamente aunque la falsa profecía lo niegue. En el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Y eso es muy claro. Ahora, cuando fuera despertado el pueblo antista, habría llegado el tiempo por el sellamiento de la última generación de la iglesia remanente. Y ese es el tiempo en el que estamos. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que sucede con la entrada del hombre de escobilla, porque habría alguien que estaría observando, porque eso le indicaría que debe actuar. Como Dios le mostró en White, el primero que se daría cuenta que entró el hombre de escobilla y empieza a preparar a los que clamaron a él para que descubran el engaño, sería Satanás. En el evento de los últimos días, página 179. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo en su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, porque estaría engañado el pueblo antista, trabajará con su poder maestro para introducir, por un lado, fanatismo. O sea, esta es la tesis, ¿no? Mandando falsos mensajeros, como Dios le mostró en Nahual en la visión de la manada pequeña. Entonces, para introducir fanatismo por un lado, que es la tesis, mandando falsos mensajeros por un lado, y frío formalismo, que es, digamos, vamos a agregarle acá la antítesis, ¿no? Los que no quieren oír, porque al venir falsos mensajeros y escucharlos y la gente darse cuenta que son falsos, después no querría oír más. Y Satanás se adelantaría al tiempo en que Dios mandaría a los verdaderos mensajeros. Entonces, Satanás buscaría al pueblo antista separarlo en dos: los fanáticos y los fríos formalistas. Por el otro, ¿a fin de qué? A fin de asegurarse una cosecha de almas, porque las dos serían mentiras, por los dos lados sería engañado el pueblo antista. Entonces, antes que el hombre de escobilla pudiera cumplir su trabajo y se empezara a escuchar el clamor de medianoche, Satanás se apresuraría a actuar y a desarrollar dos cosas. Fíjense, porque tiene dos cursos de acción: sus planes para la iglesia, dentro de la iglesia adventista, para impedir que haya una cosecha de trigo y agrandar la cosecha de cizaña, y también sus planes para el mundo, porque actuaría en los dos lados. Entonces empezarían a brotar las hojas de la higuera, las señales de los tiempos que anuncian la inminente llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia, y nos anunciarían que estamos en el tiempo de nuestra prueba de sellamiento. Y aquí hay una esquemita con los periodos proféticos finales, ¿no? Y hay algo interesante. A ver, en 1844 Dios llamó al pueblo adventista y le mostró cuál era su misión, pero había una tardanza debido a que el pueblo adventista no completaría su obra y las vírgenes se dormirían, y después ocurriría todo lo que hemos visto que ocurriría hasta que entrara el hombre de escobilla. Y cuando entrara el hombre de escobilla, Satanás lo vería y empezaría a actuar y empezaría a brotar las hojas de la higuera. Y Satanás se apresuraría a actuar
para poder hacer lo que tenía previsto, antes que el hombre de la escobilla completara su obra, antes que el pueblo adventista se despertara mientras estaba dormido. Y cuando nosotros vemos que actuó, ¿es por qué? Porque ya entró el hombre a escobilla. Entonces acá tenemos algunas señales de lo que hizo en el mundo. El 14 de febrero del 2010 hizo sanar la herida de muerte de la bestia religiosa. Cuando la bestia y el falso profeta se unieron puntos comunes de doctrina, y el 27 de octubre de 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa, que anuncia la profecía del Apocalipsis. Y la Triple Alianza Religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra para formar el ejército del dragón en el día de la batalla. Y estos son hechos históricos que ya pasaron. ¿Qué quiere decir? Que antes del 14 de febrero del 2010 ya había entrado el hombre de escobilla. Y Satanás había apresurado a mandar falsos mensajeros a la iglesia adventista. Después vamos a verlo cuando veamos los eventos que ocurrieron en la iglesia adventista y los que tienen que ocurrir todavía, en lo que Dios anunció. Y esos eventos son muy claros. Vamos a ver esos eventos, lo que vamos a analizar ahora, los que hizo Satanás en el mundo. Y como le dijo el Sermón del Monte, va a pasar algo. Va a llegar un momento que se cierre la puerta. ¿Para quién? Para el pueblo adventista. Cuando haya 144.000 columnas del templo de Dios. Cuando, como Jesús lo dice en su sermón profético, como en el tiempo de Noé, cuando Noé y su familia entraron en el arca y se cerró la puerta. Pero ahí no empezó el diluvio. La gente siguió afuera burlándose, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y vamos a ver ese paralelo que Dios estableció y Jesús predicó de lo que va a pasar con el pueblo adventista. Entonces, fíjense lo que dijo Jesús, Mateo 24, 32 al 39. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿no? Cuando estamos en primavera y empieza a brotar las hojitas de la higuera, porque es la primera que brota, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las señales que Dios anunciaría, conoced que está cerca las puertas. ¿Qué está cerca? El tiempo de angustia. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces es una promesa. Jesús está diciendo que cuando viéramos las señales de los tiempos, que nos indican que el tiempo de angustia está a las puertas, en esa generación se va a cumplir todo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo las veríamos? Cuando empezáramos a despertarnos, o sea, cuando las vírgenes se despertaran, esa sería la última generación. Y agrega, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Sabríamos que esa es la generación, pero el día y la hora no lo conoceríamos. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, lo que ocurrió en el tiempo de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la venida como ladrón en la noche. Porque cuando venga en gloria y majestad en la segunda venida, todo el mundo lo va a ver. Pero cuando viene como ladrón en la noche, es cuando viene a buscar al pueblo adventista, los que están preparados en el pueblo adventista, para ir con ellos a la batalla. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así estaría el pueblo adventista. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, sin saber en qué tiempo estaría viviendo. Por eso tendría que ser despertado. Hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, ¿cuándo se va a llevar a los adventistas que no hayan entrado justamente al reino de Dios? En el tiempo de la sexta plaga, como Dios se lo mostró claramente en la de Juan. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque está hablándole a las vírgenes. En Mateo 25 empieza diciendo, en ese tiempo, el reino de los cielos será semejante a las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y esto se cumple en la iglesia adventista. Esto no pasa con otras iglesias, pasa con los adventistas del séptimo día. ¿A quiénes se les cierra la puerta cuando Jesús viene como el ladrón de la noche? La puerta se cierra únicamente para las vírgenes sensatas que no se prepararon, como Jesús mismo lo dijo. Mateo 25, 10 al 12. Vino el esposo, vino como ladrón en la noche, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Como cuando no entró en el arca y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las que no se habían preparado.
diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque las vírgenes sensatas, las que arreglaron sus lámparas, encontraron a Jesús, al verdadero. Entraron al reino de Dios por la puerta estrecha y recorrieron el camino angosto que lleva a la vida hasta llegar al final del camino a entrar con el esposo a las bodas, a la ciudad de Dios. Pero las otras no. ¿Dónde fueron? Volvieron a los que venden en la Odisea, y los que venden en la Odisea las engañaron. Ese es el tema, porque no fueron sensatas. Ahora, en Hebreos escritos 71, vemos lo que Dios le mostró en Joel, y ya dice, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y esa es la obra que Dios hace en los que recorren el camino angosto. Y el que llega al final del camino va a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Esa es la promesa de Dios. Pero Elena dice, tristemente, dice, vi que muchos adventistas descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase, porque habrían creído la falsa profecía. No hay que prepararse. Si estás en la iglesia adventista, sos salvo, conoces la verdad, y es mentira. Porque si uno no se prepara, va a ser parte de la cosecha de Satanás, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase, porque habían creído la falsa profecía, para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Y dice Elena, ¿a cuántos adventistas? Vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria, habían actuado como vírgenes insensatas, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, o sea, recibir la lluvia tardía, a menos que haya recibido, ¿qué cosa? La temprana, haya recorrido el camino angosto y haya vencido todas las tentaciones, triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en lo que Satanás hizo en el mundo. Y la semana que viene vamos a seguir con la verdad presente, enfocándonos en lo que Satanás ya hizo en la iglesia adventista y lo que va a hacer, que eso es lo importante, que conozcamos qué está pasando ahora en nuestra iglesia, porque Dios reveló todo eso claramente. Entonces vamos a enfocarnos ahora en las hojas brotadas de la higuera en el mundo. Como esta es la segunda parte del estudio de la obra de Satanás entre las naciones que son parte de su reino, porque son las naciones, segunda parte, el título, pero en esta lección no vamos a encontrar justamente la revelación de Dios, sino otra cosa. Vamos a empezar mostrando cuáles son las hojas de la higuera que Satanás ya hizo brotar actuando en el mundo, al ver que había entrado el hombre a escobilla, los eventos que son parte del plan de Satanás para reunir a su ejército, al ejército del dragón, en el día de la batalla. Y lo primero que hizo fue la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta. Como lo anuncian las palabras de la profecía del Apocalipsis, después del comienzo del tiempo de angustia, el dragón va a formar la séptima bestia que perseguirá al pueblo de Dios, la bestia que subirá de la tierra que ayudó a la mujer. O sea, ¿dónde va a formar una nueva bestia? En los Estados Unidos, haciendo que una ramera, el falso profeta, la séptima cabeza de la mujer del dragón, se siente sobre el séptimo monte, la séptima cabeza del dragón, que son los Estados Unidos. Pero antes de poder hacerlo, antes del comienzo del tiempo de angustia, Satanás debía preparar al falso profeta, a las iglesias protestantes caídas que él controlaba, para hacer esa obra, haciendo lo que Dios le mostró en el Joel que haría, uniendo a la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina, en los dogmas con los que Roma lo disfraza de cristiano y lo adora, para que juntas lo adoren, engañen al mundo entero y le preparen el camino. Y esto es lo que Dios le mostró en el Joel. Dice ella, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, o sea, que adora un ídolo. Y agrega, y esta es la religión, o sea, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. O sea, los protestantes se unirían a Roma ¿a qué? Para adorar al mismo ídolo. Y agrega, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, dogmas comunes, porque los de Roma son dogmas, no son doctrinas bíblicas,
influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque en Estados Unidos va a haber un monte, 201 ramera, para hacer adorar al mismo Dios que la religión pagana del Imperio Romano. Porque si los protestantes adoran al mismo ídolo, ¿a quién van a hacer adorar? Al mismo ídolo. La imagen de la bestia romana, esta es la imagen de la bestia romana, no es la imagen a la que adora la bestia, porque hay varias imágenes de la bestia y la vamos a identificar. Representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del pueblo civil. ¿Para qué? Para la imposición de sus dogmas, como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo, en el verdadero tipo de la ley dominical activa. Porque al pueblo antista se lo engaña, diciéndole el problema es cuando venga la ley dominical y se obliga a descansar el domingo. Y Dios le mostró en el Juan y ya lo dijo claramente, que ese no va a ser un problema para el pueblo de Dios. El problema es cuando haya una bestia que haga lo que hizo Apocalipsis 13. Es exactamente lo que hizo la bestia romana en el año 380 con el edicto de Tesalónica. Y ahora vamos a ver ese edicto, que ya lo vimos, pero vamos a repasarlo. ¿Qué dijo la bestia romana? Fíjense que hizo exactamente lo que dice Apocalipsis 13, por eso la bestia sube de la tierra, Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana. Y este es el edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos, dijo la bestia romana, profesen la religión. O sea, obligó a tener una religión que profesa el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, o sea, la religión del Papa Dámaso, que ahora era sumo pontífice romano. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, porque la Trinidad es la abominación asoladora, es la abominación a la que no adoraba el pueblo, conocía a su Dios y por eso fue asesinado. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos. Fíjense, la bestia romana ponía una marca, un nombre. ¿Y cuál es esa marca? Cristiano católico. ¿A quién? A quienes sigan esta norma, al que adore a la Trinidad. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo antista que está adorando a la Trinidad? Es un cristiano católico, por definición, porque está adorando al Dios universal o católico, la bestia romana. Entonces, la bestia romana le ponía una marca, un nombre. Esa era la marca de la bestia romana. Mientras que a los demás los juzgamos de mentes y locos. ¿Y qué pasaba con los otros, con los verdaderos cristianos? Perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender. Exactamente lo mismo que hacer la bestia que sube a la tierra. ¿Pero por qué les quitaban los derechos civiles? ¿Por no adorar en domingo? ¿Por no descansar el domingo? No, porque los cristianos respetaban la ley civil y no trabajaban el domingo, sino por no adorar a la imagen de la bestia, al Dios la Trinidad. Y además sigue siendo la bestia romana sobre los que pesará la infamia de la herejía y los declarará herejes. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias, ¿no? Y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, o sea, asesinados por la bestia romana, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? La de Satanás, porque está adorando a Satanás. Porque el que adora a la Trinidad, a la abominación asoladora, adora a Satanás y a los demonios, como Dios le mostró en el Juan. Entonces, como ella dice, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, al pueblo que conocía a su Dios, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las imágenes filosóficas definidas en la doctrina de la Trinidad, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo de la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar la abominación asoladora, a la Trinidad. Y eso es muy claro en la historia. Jesús fue claro. Me va a llegar el tiempo cuando matarían a los verdaderos cristianos. Y el que lo matara, lo haría pensando que rinde servicio a Dios, pero lo haría porque no conocería al Padre ni a Él. Porque el verdadero Dios no tiene nada que ver con la Trinidad y el verdadero Jesús tampoco. La Trinidad es un ídolo.
Y esta profecía de la unión en puntos comunes de doctrina para adorar al mismo Dios que Roma se cumplió el 14 de febrero del 2010, después que Satanás viera que había entrado el hombre de escobilla y estaba preparando al pueblo adventista para que descubriera el engaño, lo cual es una de las joyas de la higuera que nos mostraría que comenzó el tiempo pre-aislamiento de la última generación del pueblo adventista y que el comienzo del tiempo de angustia está a las puertas. Y esto es lo publicado por las iglesias protestantes y por Roma, justamente anunciando lo que pasó el 14 de febrero del 2010 en Roma, el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Y a esa reunión, fíjense, porque había el movimiento ecuménico que unió católicos y protestantes, estas reuniones habían comenzado 40 años antes, en 1970, y se cumplían 40 años. Y Satanás vio que era el tiempo y dijo, ahora es el tiempo, hay que unirlos. ¿Y cómo titularon a esta reunión? Cosechando los frutos. ¿De qué? Del movimiento ecuménico, de los 40 años de diálogo ecuménico. Y ahí, justamente el cardenal Walter Casper, el encargado de Roma, del Vaticano, de este diálogo, señaló lo siguiente. Como dicen los que redactaron este comunicado, realizó unas sorprendentes declaraciones. El cardenal declaró en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común. ¿En quién? En Jesucristo y en la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, en la imagen de la bestia, la abominación asoladora, tal como se expresa en nuestro credo común y la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. En la doctrina definida ¿por quién? Por Roma, en los dogmas de Roma. ¿Y qué pasó con el solo escritura? Lo dejaron de lado, porque acá mostraron claramente que estaban en apostasía esas iglesias. Y los principios estableció Lutero a la basura. Sola escritura a la basura. Y como decía Lutero, que Roma no es la iglesia de Cristo, sino la Babilonia de Apocalipsis, a la basura. Entonces, ¿qué hicieron? Adoptaron como propios los dogmas de Roma, como Dios le había mostrado a Elena de White. Y esta es una señal muy clara. Porque están adorando al mismo ídolo que Roma. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice en el fundamento común. ¿Cuál es el fundamento común de la bestia y el falso profeta? ¿La roca o la arena? La arena. Y aquí está adorando el pueblo adventista, al mismo Dios. ¿Y dónde está construyendo sus casas? Sobre la arena, como hombres insensatos. Y además, esto es lo interesante, como sigue por el cumplimiento de la profecía. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes tradicionales, las que se reunieron ahí, ¿qué dijeron? Aceptaron la postura católica de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Y por eso adoptaron como propias las definiciones de los concilios de Roma, y que la iglesia católica es la verdadera iglesia. Y al hacer esto hicieron sanar la herida de muerte que había hecho la iglesia de Reforma a la iglesia católica. ¿Por qué los católicos salieron de la iglesia de Roma y se unieron a la iglesia de la Reforma? Porque se dieron cuenta que la iglesia de Roma no es la iglesia de Cristo. Ahora, estas iglesias que Satanás domina a partir de 1844, ¿qué hicieron? Lo contrario, hicieron sanar la herida de muerte que la iglesia de Reforma le había hecho a la iglesia de Roma. Y la reconocieron como la iglesia de Cristo y como la verdadera iglesia. ¿Y cómo termina esto? Y este cardenal propuso que se establezca un catecismo ecuménico. ¿Por qué? Porque ahora los protestantes son católicos de vuelta, se unieron a la iglesia católica, adoran a la Trinidad y por definición son cristianos católicos, como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Entonces, ¿a quién adoraba la bestia romana? A Satanás y a los demonios, adorando a la Trinidad, a la imagen de la bestia, a la abominación asoladora. Y ahora, ¿a quién adora el falso profeta? Como Dios le mostró en el Juan, ya se unió a Roma para adorar al mismo ídolo, a la Trinidad. Y al reconocer a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y adoptar como propias a las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, las iglesias caídas renunciaron públicamente a todos los principios de la Reforma. Los tiraron a la basura. Empezaron a adorar a la imagen de la bestia,
e hicieron sanar la herida de muerte que los miembros de la Iglesia de Reforma le habían producido a la mujer Jezabel, la región pagana de Roma, la sexta cabeza de la bestia religiosa, al demostrar con la Biblia que Roma no era parte de la verdadera Iglesia de Cristo, sino de la Babilonia del Apocalipsis. Fue entonces cuando se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón, porque eso no es futuro, ya es pasado. Como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo sanó? 14 de febrero del 2010, cuando las iglesias protestantes reconocen a Roma como la verdadera iglesia y se maravilló toda la tierra. ¿Dónde? Toda la tierra. Porque Babilonia es el mar. Las iglesias caídas son parte de Babilonia. La tierra es donde está el pueblo de Dios, la iglesia remanente. Y se maravilló toda la tierra, todo el pueblo antista. Y no solo el mar, en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Y esto es lo que Dios estaba anunciando. Antes del comienzo del tiempo de angustia, la iglesia remanente también estaría adorando al dragón por obra de la Gran Babilonia. Por eso la Gran Babilonia habría caído. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Y cómo llaman al dragón? Roma y las iglesias caídas, Cristo. Y el pueblo antista, los lobos que están en nuestra iglesia, ¿cómo llaman a Satanás? Cristo. Dios y Cristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Y por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón? Como había dicho el Enejoy, porque la iglesia antista también tenía que llegar a esa condición y unirse con el mundo. Porque los lobos vestidos de ovejas ya le habían dado de beber al pueblo de la iglesia remanente del vino, del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, introduciendo en nuestra iglesia la imagen del celo, los dogmas que unirían a la bestia y el falso profeta en la misma adoración del dragón. Por eso, la Gran Babilonia ya habría caído definitivamente. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros este evento? Como Dios le mostró en el Juárez, al empezar a desplegarse el rollo, al empezar a cumplirse las palabras de la profecía para este tiempo, podríamos comprender más plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Podríamos comprender plenamente cuál es la imagen de la bestia a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y estarían adorando juntas, ¿quién? La bestia y el falso profeta, ¿no? Al unirse en puntos comunes de doctrina. Como leemos en esta cita del 2 de marzo de 1899. La luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. ¿Qué sabían los adventistas del mensaje del tercer ángel? Que las iglesias protestantes habían caído y se unirían a Roma. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. ¿Y qué agrega Elena? Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. ¿Cuándo se comprendería plenamente el mensaje del tercer ángel? ¿A quién estaría adorando la bestia y el falso profeta? Cuando se cumplía la profecía. Y ya se cumplió. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad de nuestro mundo. ¿A quién adoran la bestia y el falso profeta para adorar a Satanás? A la Trinidad. Y este hecho nos muestra de forma clara e innegable que el pueblo adventista también está adorando a la imagen de la bestia, la imagen de Satanás y los demonios, a la que adoran juntos la bestia y el falso profeta, y que el que continúa haciéndolo conscientemente va a ser hecho habitación de demonios. Va a entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, va a empezar a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición y va a llegar a conocer las profundidades de Satanás y va a recibir la marca de Satanás, la marca de la bestia escarlata. Va a llegar a ser parte de la simiente de la serpiente, un hijo del diablo, un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque al pueblo adventista se le dio el mismo vino. Está adorando al mismo Dios que la bestia y el falso profeta, a la Trinidad. Acá tenemos justamente la portada del libro La Trinidad, justamente creado por la Asociación General para enseñar la creencia fundamental número 2, la 3, la 4 y la 5, donde ahí está el concepto de Dios que se enseña en nuestra iglesia. Un falso concepto, porque ese es el vino de Babilonia, porque esa es la imagen de Satanás. Y como Dios lo anunció, en nuestra iglesia se estaría adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Esto es lo que estarían haciendo nuestros dirigentes y llevando al pueblo adventista a adorar al sol.
y de ese modo adoraba a Satanás y a los demonios. Y adoraban al sol, el dios de Jezabel, el dragón, postrándose hacia el oriente. Y las mismas imágenes se introducen en nuestra Biblia, en nuestra iglesia. Fíjense la imagen que está acá. Esta es la que Satanás le mostró a Constantino. Acá está el hijo del sol, va al hijo. Acá está va al hijo, lo que Roma le da a comer al pueblo católico. Acá están en una misa. Y eso es lo que aparece en nuestros himnarios. El pueblo antista dando la espada al templo de Jehová, frente al altar, frente a la cruz, y atrás está el sol, adorando al sol. ¿Mm? Porque eso es el cumplimiento perfecto de las palabras de la profecía. ¿Y qué pasa con la bestia del falso profeta? ¿Son parte del plan de Dios para evangelizar al mundo, como dicen nuestros ministros? No. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿A quién adora la bestia del falso profeta? A la Trinidad. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La Trinidad. Y eso no hay duda. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por esto es un tema muy delicado para el pueblo antista, porque nuestra vida depende justamente de comprender el mensaje, plenamente el mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿nosotros podemos decir que la bestia y el falso profeta adoran a Jehová, el único Dios verdadero? No, de ninguna manera. Es claro, la Biblia dice que adoran a Satanás y a los demonios, adorando a la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia quedó definida, ¿cuál es? ¿Cuál es el Dios común? La Trinidad. La imagen a la que la bestia romana obligó a adorar y asesinó al pueblo que conocía a su Dios porque no la adoraba, porque la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, resumiendo, con la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, se cumplieron varios anuncios proféticos. Primero, la unión en puntos comunes de doctrina entre las iglesias protestantes caídas, el falso profeta y Roma, la bestia que actualmente no es bestia, porque no tiene poder político. Momento en el cual las iglesias protestantes caídas adoptaron como propia la religión de Roma, la adoración de los ídolos de Jezabel, representados en la gran imagen de Baal por sus piernas de hierro, símbolo de los dioses de la bestia romana. Y esto lo vamos a ver detalladamente en un minuto. Segundo evento, el surgimiento de la séptima cabeza de la bestia religiosa, el falso profeta que adora al dragón. ¿Por qué? Porque ahora las iglesias protestantes, al adorar a la misma imagen que Roma, adoran al dragón y se convirtieron ahora sí en la séptima cabeza de la bestia religiosa, la séptima ramera, que se va a sentar sobre el séptimo monte. Y el falso profeta hizo sanar la herida de muerte, la herida de espada de la sexta cabeza de la bestia religiosa, símbolo de la religión pagana de Roma. Y al mismo tiempo, el falso profeta, como dice la profecía de Apocalipsis 11, buscó enterrar a los cadáveres de los dos testigos que hirieron de muerte a la sexta cabeza de la bestia religiosa, porque la Biblia la dejó de lado, no existe más para las iglesias protestantes. Y las dos cabezas, a partir de ese momento, la sexta, Roma, y la séptima, el falso profeta, las dos cabezas de la bestia religiosa empezaron a adorar juntas al dragón, siguiendo la tradición cristiana del credo ecuménico. Entonces, fíjense cómo anuncia la profecía que las bestias son montes sobre una ramera para adorar al dragón. Y aquí tenemos, todos los montes fueron iguales, porque el ejemplo es Egipto. Y en el sello de Estados Unidos o en el dólar, justamente los que creaban esa nación anunciaron que crearían un monte en la tierra que ayudó a la mujer en Estados Unidos, y sobre ese monte se adoraría ¿a quién? Al Dios de Egipto, al Dios de Roma, a la Trinidad, porque esa es la imagen que usa Roma para hablar de la Trinidad. Entonces, sobre el sexto monte se sentó la región de Roma para adorar ¿a quién? A las piernas de la gran imagen de Baal, al Dios de Roma, porque Roma modeló la imagen cristiana del dragón. ¿Y qué hizo el falso profeta? Adoptó la religión de Roma. No creó un nuevo ídolo, sino Roma para adorar al mismo ídolo. Y sobre el séptimo monte se asenta el falso profeta para hacer adorar ¿a quién? Al mismo ídolo. Porque es la religión del falso profeta. La religión de Roma es la religión del falso profeta. Y esa es la causa por la cual en la gran imagen de Baal que Dios le mostró a Nabucodonosor, la
gran imagen que sería formada en el tiempo del fin, como saber, no hay una parte que fuera a ser formada por la ramera que se sentaría en el séptimo monte, y la bestia que subiría de la tierra, como sí están las partes formadas por la ramera de Babilonia, la ramera de Medo-Persia, la ramera de Grecia y la ramera de Roma, porque la cabeza es de oro, ¿no? Símbolo de Babilonia, el pecho de plata, símbolo de la obra de la ramera de Medo-Persia, los ídolos de Medo-Persia. Después la cadera es de bronce, ¿no? Símbolo de la obra de la ramera de Grecia, son los ídolos de Grecia, y las piernas son de hierro, la obra de la ramera romana, porque son los dioses de Roma. Y el falso profeta aparece, no, porque va a haber una nueva bestia que ahora va a obligar a adorar ¿a quién? Al mismo Dios que Roma, como lo anunciaron los que formaron justamente un monte en Estados Unidos. Y en sexto lugar, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoró al dragón. Ahora sí, adorando a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, a la imagen de la bestia, porque la Trinidad son las piernas de hierro, en cuya defensa se asesinó el pueblo que conocía a su Dios porque no la adoraba. Y esto es lo que ocurriría inmediatamente antes del comienzo del tiempo de angustia, cuando Dios enviaría al profeta Elías al pueblo de la iglesia remanente y luego al pueblo que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. ¿Por qué? Pues estaría adorando a Baal, como el tiempo de Acab y Jezabel, el pueblo de la iglesia remanente estaría adorando a Baal y Dios le mandaría al profeta Elías. Y ahora vamos al segundo paso de lo que hizo Satanás, la formación de la triple alianza religiosa. El próximo paso que daría Satanás para reunir a su ejército sería la formación de la triple alianza religiosa, después de unir a la bestia del falso profeta, que a la ramera salía su séptima cabeza, al dragón todavía no. ¿Por qué? Porque Dios no permitió todavía que se suelten los vientos y haya persecución, pero sí la ramera le salió su séptima cabeza, al falso profeta. ¿Y qué haría Satanás el próximo paso? Como anuncia la profecía, sería la formación de la triple alianza religiosa y la formación de la gran imagen de Baal anunciada en la profecía de Daniel 2, en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Porque lo que Dios le mostró a Nabucodonosor es que en este tiempo habría sido formada una gran imagen, cuya cabeza sería de oro, el pecho y brazos de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y cuando esa imagen hubiera sido formada y hubiera sido puesta en pie, Dios cortaría una piedra del monte de Sión, de su reino, y esa piedra es la que destruiría la imagen. Y vamos a tratar de entender correctamente la profecía de Daniel 2, porque nuestros pioneros no la habían entendido y habían hecho muchas mezclas al tratar de entender la profecía de Daniel 2. Y Daniel le explica al rey lo que él había visto, porque él se lo había olvidado, y le dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie. Fíjense cómo la vio Nabucodonosor, parada. Y eso significa que todas sus partes ya habían sido formadas y unidas en una sola gran imagen. ¿Cuándo? En el tiempo de los dedos de los pies, no en el tiempo de Babilonia, porque después faltaba Medo-Persia, Grecia, Roma, y faltaban los pies, y finalmente los dedos de los pies. Entonces, ¿cuándo la imagen es puesta en pie? Cuando está completa. Cuando todas sus partes fueron formadas y fueron unidas en una gran imagen y puesta en pie. O sea, Dios le está mostrando lo que sucedería en el tiempo de los dedos de los pies, en el tiempo de la última generación. Y estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Entonces, ¿cuándo la piedra es cortada? Después que la gran imagen hubiera sido puesta en pie. Y esto es importante,
porque ahí está hablando del pueblo adventista. O sea, ¿cuándo la piedra va a ser cortada del pueblo adventista? ¿Cuándo los 144.000 van a ser sellados? Porque es la piedra que tiene que destruir la imagen, vamos a ver. Después de la formación de la Triple Alianza. Entonces, si el 27 de octubre del 2011 se formó la Triple Alianza, ¿qué quiere decir? Estamos en el tiempo en el que la piedra va a ser cortada. Y va a ser cortada no con mano, porque es la obra de Dios. E hirió a la imagen. ¿Qué tiene que hacer esta piedra? Herir a la imagen. En sus pies de hierro y de oro cocido y los desmenuzó. Entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, un gran reino, que llenó toda la tierra. ¿Por qué? Porque primero el número de siervos de Dios va a ser chico, 144.000, que es simbólico, pero significa que es un número que se puede contar. Pero después, la gran multitud que va a salir de Babilonia y va a creer la verdad, y va a ser hecha parte del reino del templo de Dios, y parte de la esposa del Cordero, no se va a poder contar. Eso es lo que está anunciando. Ahora, ¿podría esta gran imagen ser puesta en pie antes que fueran formadas todas sus partes, antes que llegara el tiempo de los dedos de los pies? No, no podría. Entonces eso es claro, está hablando que esto sucedería cuando, en el tiempo de los dedos de los pies. Babilonia tenía que formar la cabeza de oro y pasar. ¿Porque pasó Babilonia? Sí. ¿Qué quedó del reino de Babilonia? El monte desapareció. ¿Y qué quedó? Pero la cabeza de oro y la ramera que la adoraba quedarían hasta el tiempo del fin. O sea, porque pasa el reino, pero la religión queda. Cuando la cabeza de oro, justamente el tiempo del fin, cuando la cabeza de oro se habría unida a las otras partes que también ya habrían sido formadas, porque tenía que venir Medo-Persia, Grecia, Roma, llegar el tiempo cuando el Imperio Romano sería dividido, habría muchas naciones, cada nación tendría sus ídolos y finalmente habría que unir a todos los ídolos en uno. Y lo mismo pasó con Babilonia, sucedería con Medo-Persia, con Grecia y con Roma, ya que a una parte de las bestias se le prolongaría la vida, como Dios lo había anunciado en Daniel 7. Daniel 7, 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, está hablando del cuerno pequeño, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Qué pasaba? El poder político, el monte donde sentaba la ramera había desaparecido, pero les había sido prolongada la vida. ¿A quién? A las rameras y a sus abominaciones, porque los ídolos no desaparecieron, desaparecieron las rameras. ¿Qué hizo Roma con los ídolos de Grecia? Los adoptó como propios, le cambió el nombre nomás. Primero le puso otros nombres paganos y finalmente nombres cristianos. Hasta cierto tiempo. Entonces, ¿qué pasaría? Los montes pasarían, pero quedarían las rameras y sus ídolos. Y en el tiempo al fin, ¿qué pasaría con los ídolos? Serían unidos para formar la gran imagen de Baal, porque en el tiempo al fin los montes no están. ¿Qué quedaron? Los ídolos. Lo único que se puede unir para formar la gran imagen son los ídolos. Ahora, ¿qué queda de una bestia cuando ésta deja de ser bestia? El monte pasa, desaparece y otro poder político ocupa su lugar, pero quedan la ramera y sus ídolos, sus imágenes del dragón, la parte de la gran imagen de Baal que formó. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con las piernas de hierro de la gran imagen, los ídolos de la ramera romana, los dioses de la Trinidad, y con la ramera romana, la mujer Jezabel, que sigue viva, pero por un tiempo no es bestia. ¿Por qué? Porque no está sentada sobre un monte. Por eso el papado es la bestia que era, no es y será, porque volverá a tener poder político después de que caigan los Estados Unidos. Ahora, como anuncia la profecía, estas imágenes de los dioses de la Gran Babilonia serían unidas en los días de los dedos de los pies, el tiempo de los últimos reyes de la tierra, que también están simbolizados por los 10 cuernos del dragón, cuando en primer lugar las rameras y luego los reyes de la tierra, como lo explica la profecía del Apocalipsis, se unirían por medio de alianzas humanas, y esas alianzas
es, la primera alianza es la triple alianza religiosa anunciada en el Apocalipsis. Daniel 2, 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán ¿cómo? Por medio de alianzas humanas. ¿Se unirían? Claro que sí. Pero no se unirán el uno con el otro, o sea, no dejarán de ser naciones individuales. Como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué pasaría con las religiones, con las rameras? Se unirían, pero seguirían siendo individuales. Y los reyes también. Entonces, como dice Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón las religiones paganas que adoran al dragón, y de la boca de la bestia, la ramera romana que adora al dragón bajo su tradición cristiana, y de la boca del falso profeta, las rameras que se unían a Roma para adorar al dragón bajo su tradición cristiana también, 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Por qué? Porque todas son habitación de demonios. La triple alianza está formada por religiones que adoran al dragón, hijas de la gran ramera. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, cuando Satanás viera que entró un hombre a escobilla y que el tiempo de angustia está a las puertas y que va a tener que pelear contra el pueblo de Dios, el tiempo de angustia, actuaría en el mundo haciendo esto, uniendo a la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina para que le salga la séptima cabeza a la bestia religiosa, y formaría la triple alianza para que le salgan los 10 cuernos a la bestia religiosa. Y después mandaría a todas las rameras a buscar a los reyes de la tierra para unirlos, para que peleen justamente en la batalla de Armagedón en contra del Cordero y los que estén con él, en contra del pueblo adventista. Y en los días de los dedos de los pies, en el tiempo de la última generación, después que fuera formada la triple alianza y fuera puesta en pie la gran imagen de Baal, ahí sería cortada la piedra, el reino, que debería desmenuzar a la gran imagen de Baal en el día de la batalla, para que el pueblo de Dios que está en medio de la gran Babilonia pueda ver que se trata de ídolos, deje de adorarlos, salga de medio de la gran Babilonia, adore al verdadero creador, a Jehová, y sea hecho parte de su reino, el reino que de ser una piedra pequeña se convertirá en un gran monte que cubrirá toda la tierra por albergar a la gran multitud que nadie podrá contar. Como dice Daniel 2, 44 al 45. Y en los días de estos reyes, justamente de los dioses de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte, o sea, está hablando del monte Sión, el reino de Dios, fue cortada una piedra, no con mano, porque esa es la obra de Dios, y la piedra cortada son los 144.000 sellos de la iglesia remanente, la cual desmenuzó, porque esa es la obra, mostrar que quién es el Dios verdadero, esa es la obra de Elías, quién es Jehová y quién es Baal, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro a los dioses de la gran imagen. Y termina diciendo, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Cuándo? En el tiempo de los dedos de los pies de la gran imagen. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que desmenuzará a la gran imagen del Dios de la gran Babilonia? Y será el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el mensaje de Elías, que será predicado por los 144.000 sellados del pueblo adventista, con los que los lugares asolados, el reino y el templo de Dios, habrán sido reedificados, después que Dios enviara a su propio pueblo al profeta Elías primero, como lo anuncia la profecía de Malaquías. Entonces, cuando ponemos línea sobre línea todas las palabras de profecía, vemos claramente de qué se trata. Entonces, como dice Malaquías 3:16 al 4:13, entonces los que temían a Jehová, porque Elías significa el que teme a Jehová, entonces, ¿quiénes van a ser los de Elías? Todos los siervos fieles, porque van a temer a Jehová.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y esa es la obra que tienen que hacer todos los sellados del pueblo adventista: hablar, darle alimento a tiempo a sus hermanos, actuar como siervos fieles y prudentes. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. ¿Su Dios quién es? Jehová, o la Trinidad, es Jehová. Y para los que piensan en su nombre, porque si tienen que tener escrito el nombre de Dios en la frente, tienen que conocerlo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. O sea, el ángel de la Odisea va a ver lo que no veía, entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y sigue el capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, porque la cizaña es quitada y echada en el fuego, es dejada fuera. Y estas son las palabras que Jesús repitió en su parábola del trigo y la cizaña. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, los siervos fieles que hicieron la obra de Elías, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. ¿Y ahora qué viene? El día de la batalla. Hollaréis ¿a quién? A los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la batalla para la cual Satanás se está preparando. Porque los que temen a Jehová van a hacer la obra de Elías en el día de la batalla. Y como Jesús lo dijo claramente, hablando esta profecía, en Mateo 13, del 40 al 43, de manera que como se arranca la cizaña, y la cizaña es la que entró por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, germinó la semilla de la cizaña en el corazón, porque recibió al falso Espíritu Santo, al que habita en medio de la bestia el falso profeta, y lo llevó a conocer las profundidades de Satanás, a ser una planta de cizaña con fruto, un hijo del diablo. De modo que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin del tiempo de la Odisea, fin del tiempo de la iglesia militante. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿no? Que en este tiempo, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? A las vírgenes, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. ¿A quiénes? A los adventistas nominales, a las vírgenes insensatas, que quedarán en manos de Satanás, quedarán fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de la separación entre trigo y la cizaña, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los justos? Los adventistas sellados, las vírgenes sensatas, porque tienen que enseñar la justicia a la multitud que está en Babilonia y tienen que destruir la gran imagen. Y Jesús termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si vamos a la historia, ¿qué vemos? ¿Qué hizo Nabucodonosor entonces, después de que Dios le dio este sueño? Claramente reconoció a la gran imagen como una imagen de su Dios, una imagen de Baal, el Dios de Babilonia. ¿Y qué dijo? No, mi Dios no va a pasar, va a ser todo de oro. E hizo hacer una gran imagen de oro de su Dios, la puso en pie en la llanura de Dura y obligó a todos los hombres a adorarla, del mismo modo que lo hizo la bestia romana y lo hará la bestia que subirá de la tierra. ¿Y quiénes no adoraron la imagen? Son los que permanecieron fieles a Dios, a Jehová. Los tres amigos de Daniel. ¿Y dónde fueron? Al horno fuego. Ahora, ¿por qué Dios le mostró a Nabucodonosor esta imagen que tiene diferentes partes? Porque todos adoran al mismo Dios. Y el tiempo al fin unirían a todas estas imágenes en una sola. Reconocerían que todas las rameras adoran al mismo Dios, que la Gran Babilonia siempre adoró al mismo Dios, nunca adora a otro Dios, solo que lo adora de acuerdo a diferentes tradiciones. Pero en el fondo, ¿a quién adoran? Al dragón, a Satanás. Es el mismo Dios, no hay diferencia, ¿no? Y como Dios les mostró a Elena, ella lo escribió claramente en la revista Señales de los Tiempos, el 6 de mayo de 1897, dice ella: la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. O sea, cuando se usa la fuerza
para obligar a alguien a adorar a un Dios, es porque ese Dios es falso. Al comienzo ensaya la atracción como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Y agrega, si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. ¿Qué hizo Roma? Lo mismo. Edicto de Tesalónica. ¿Qué va a ser la ley dominical activa? La ley que cumpla lo que dice Apocalipsis 13. Va a ser lo mismo que hizo Roma. Va a obligar a adorar a la imagen de Baal, a la imagen de Satanás, a los ídolos de la Gran Babilonia. Y vamos ahora al cumplimiento de la profecía, la presentación en público de la triple alianza religiosa. Entonces, una nueva señal profética ocurrió el 27 de octubre del 2011, porque la anterior fue el 14 de febrero del 2010. Y un año después, el 27 de octubre de 2011, ocurrió la otra, cuando fueron presentados en público la triple alianza religiosa y los 10 cuernos de la mujer del dragón. Porque la bestia religiosa ahora está completa. Los reyes religiosos que reinarán junto al Papa en la segunda parte del tiempo angustia, los que van a tener corona, cuando haya venido la ruina nacional a los Estados Unidos. En Asís se reunieron los representantes de todas las rameras de la tierra, de todas las hijas de la Gran Babilonia, incluyendo las abiertamente paganas, las disfrazadas de cristianas y los judíos, aunque parezca mentira. Ahí estaban los judíos. Había representantes de la región judía, como si fueran uno de los cuernos de la Gran Babilonia. Así lo presentó el Papa. Y anunciaron que todas las regiones presentes se habían unido para andar juntas en el camino de la paz y la unidad entre las religiones, porque se unieron. Lo interesante es todo esto. Al pueblo antista se le contó que se habían unido la bestia y el falso profeta en puntos comunes de doctrina. No, por supuesto que no. Lo van a ocultar, porque si no el pueblo antista se habría dado cuenta que está adorando un ídolo. Ahora, cuando se unieron estas religiones y se formó la triple alianza en un claro evento, ¿se anunció? No, porque al pueblo antista se lo tiene a oscuras, se lo está engañando. Y esto es lo que dijo en ese tiempo el Papa Benedicto, ¿no? El anterior al Papa Francisco, que ahora acaba de pasar. Y va a venir otro Papa. ¿Y qué dijo? Que todas las religiones se unieron para que estar juntas. Se trata más bien de estar juntos. Simplemente tomó una frase del discurso de cada uno. Y después el obispo, justamente ortodoxo, que dijo, todos nos reconocemos en esta expresión de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Dijo, todos somos hijos de Dios, del mismo Dios. Y después un obispo supuestamente protestante, un anglicano, dijo, y que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. O sea, todas las regiones que estamos aquí, todas las regiones paganas, todas las regiones de la Gran Babilonia, tenemos una relación universal con el mismo Dios, un Dios común. ¿Y a quién adora? ¿Cuál es el Dios común? ¿Es Jehová o es el dragón? Es el dragón. Y ahí apareció tristemente, uno dice, ¿cómo el pueblo judío va a estar acá? Y acá adelante el Papa se sentó al medio, el Papa Benedicto, y puso a su lado 5 y al otro lado 5, 10. Indicando que estos van a ser los 10 cuernos religiosos que van a estar con él. ¿Cuándo? En el tiempo angustia. Cuando los reyes de la tierra le den sus coronas ¿a quién? A la bestia religiosa. Rabino judío, una realidad que lleve a una bendición y curación de la humanidad. ¿Va a ser curada la humanidad? No, está cada vez peor. Y la curación de la humanidad es por la unión de todas las rameras, siendo él representante de una ramera. No. Y es triste, pero esta es la situación del pueblo judío. Un rabino judío, acá, en la formación de la triple alianza religiosa, cuando a la gran ramera salen sus 10 cuernos, representando uno de los cuernos del dragón. Por eso, como Dios anunció, va a llamar a celos al pueblo judío con el pueblo que no es pueblo, con la piedra que será cortada, con los sellos del pueblo adventista.
Pero ese pueblo tiene que conocer a su Dios, tiene que conocer a Jehová. No podemos llamar a celos al pueblo judío adorando a la Trinidad, al Dios de Jezabel. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta paz y unidad? Como podemos ver en estas palabras, es decir, la verdad y reconocerse unas a otras como adoradoras del Dios universal a todas ellas. ¿Y quién es? El dragón, porque es el Dios de la Gran Babilonia. Todas dicen adoramos al mismo Dios, las paganas y las cristianas. ¿Y cuál es el Dios común? El dragón. El Dios de la bandera negra de los paganos, al que cada una adora bajo su propia tradición. Todas las rameras de la tierra, las hijas de la Gran Babilonia, la mujer a la que el dragón trajo del cielo a la tierra, reconocieron que adoran al mismo Dios, adoran al dragón bajo su propia tradición, adorando sus propios ídolos, incluyendo a la tradición cristiana y la actual tradición judía, porque es asombroso ver a un judío ahí. Pero eso es lo que pasó. O sea, ver a los protestantes, Dios ya lo había anunciado, y ver a los judíos, y choquea un poco esto, pero es la realidad. Están adorando al dragón. Entonces, cumpliendo el anuncio y la profecía de lo que sucedería cuando estuviera por llegar el día de Jehová, el Papa anunció un futuro de paz y seguridad. Al unirnos en el camino de la paz, en el futuro va a haber paz y seguridad, dijo el Papa. Y dio lugar al comienzo de la adoración conjunta del dragón, el Dios reflejado en los símbolos que los unen en la misma adoración, las imágenes de la bandera negra de los paganos, que son comunes a todas ellas. Y como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 7, dijo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día de Jehová, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué viene como ladrón? El día de Jehová, el día de la batalla. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Y qué dijo el Papa? Cumplió la profecía. ¿Qué dijo? Nunca más violencia. Ahora, cuando todos andamos el camino de la paz, ya no va a haber más violencia. Nunca más terrorismo. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor, dijo. Y entre todas se aman y andan juntas en el camino espacioso. Este no es el camino angosto. Y al declarar que con todas sus abominaciones adoran al mismo Dios, las rameras que hicieron, unieron todos sus ídolos, a todas sus abominaciones, a todas sus imágenes de Baal, en una sola gran imagen de Baal, que es el antitipo de la gran imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor en su sueño, y la pusieron en pie. Porque ¿están formados todos los ídolos? Sí, aquí están todas las regiones de este tiempo. Y cada una llevó a sus ídolos y los unieron, justamente, y los pusieron en pie, como lo hizo Nabucodonosor con la imagen de oro su Dios, en la llanura de Dura, para empezar a adorarla en conjunto. Entonces, ese es el símbolo de Asís, el que los unió, el sol, porque todas adoran al sol. Roma adora al sol, los protestantes adoran al sol, los judíos también están adorando al sol, y la iglesia adventista también. Por eso toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adora al dragón, porque está adorando a las imágenes creadas por Roma en el tiempo de la apostasía. Y acá todos juntos adoraron. ¿A quién? Al Dios común. Y aquí está el templo de la paz y unidad entre las regiones, que lo edificaron como una pirámide egipcia. ¿Por qué? Porque adoran al Dios de Egipto. Porque no cambió nada. Es la misma religión, la de Babel, la de Egipto, la de todas las regiones paganas. Y aquí los egipcios, ¿cómo dibujaban a Horus, al Dios Hijo? Como siendo el dragón, el sol, la serpiente. ¿No? Como Satanás le mostró a Constantino, el sol con la cruz en el medio, el Dios Hijo. Porque Tamuz, Horus, Mitra y Apolo son la misma imagen. El Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, su esencia y su sustancia. ¿No? Y esa es la imagen definida en el Credo de Nicea, la imagen de Satanás, como Jesús lo identifica, como el ángel del abismo. Y todos adoran al mismo Dios. Todos adoran ¿a quién? Al dragón. Luego, como lo anuncia la profecía, todas las rameras de la tierra salieron a buscar a los reyes de la tierra para formar
el gran ejército del dragón, como ya leímos en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y porque salen estas mujeres que son habitación de demonios a buscar a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y vamos a ver qué dijeron en esa ocasión, porque es muy importante que lo conozcamos. Y vamos a ver cómo se reunieron, porque ya definieron cómo hacer la próxima ley dominical activa. Ya está definido y está en una recomendación de las Naciones Unidas. Pero lo vamos a ver a futuro. Ahora estamos viendo la formación de la Triple Alianza. Y posteriormente, el 18 de septiembre de 2014, 12 de estas religiones, algunas abiertamente adoradoras de ídolos paganos, otras supuestamente cristianas, y también los representantes actuales de la religión judía, confirmando que el pueblo judío aún se encuentra en medio de la Gran Babilonia y va a ser llamado a celos por el Dios de Israel en el tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Luego de reconocerse unas a otras como adoradoras del mismo Dios, firmaron un acuerdo por el cual reconocen formar parte de la misma religión. O sea, dijeron, nuestra religión es la misma. ¿Y qué es una religión? La adoración de un Dios, y adoran al mismo Dios. Y presentaron en público a la imagen de su Dios, al que llaman el Creador. Y la imagen presentada en público es la unión de las imágenes de la bandera negra de los paganos, que Dios les mostró en Joel, la imagen del sol, la luna y las estrellas, la unión de las imágenes a través de las cuales todos los paganos adoran al dragón, lo cual también es cumplimiento del anuncio de la profecía de Daniel 2. Y esto ocurrió, fíjense, en 2014, el 18 de septiembre de 2014, donde se hizo una reunión de las religiones buscando la paz, ¿no? La alianza de religiones de acuerdo a la voluntad del Creador. ¿A quién llama el Creador? Esta imagen. Y esta imagen, la cabeza es el sol, después está la luna, las estrellas, y esta imagen tiene alas, porque es un ángel. ¿Quién es este ángel? Y ahí la presentaron al público, y la cabeza del dios Sol es Baal, y es la imagen de un ángel, es la imagen del príncipe de este mundo, es la imagen del dragón al que adoran todos estos supuestos cristianos que actualmente adoran al mismo Dios que el pueblo adventista, el Dios de la Trinidad, y estos supuestos judíos, justo a todas las hijas de la Gran Babilonia. Como Dios le mostró a Joel, este es el pecado horrendo que en nuestro tiempo está cometiendo toda la cristiandad, incluyendo al pueblo adventista, incluyendo al ángel de la Odisea, que adora la misma imagen, como ella lo reflejó claramente en el conflicto de los siglos. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, fíjense, el mensaje del tercer ángel es una amonestación contra un pecado muy claro. Llamar a Satanás Dios y Cristo. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Llevar un conflicto. Y al final de la lucha, ¿qué va a pasar? Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, porque el problema lo tiene la cristiandad. ¿Quién adora al dragón? La cristiandad. En ese tiempo, toda la tierra estaría adorando al dragón. Pero después, primero el pueblo adventista quedará dividido, y después todo el mundo quedará dividido en dos categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? La fe de la iglesia primitiva, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen, a la Trinidad, y reciben su marca. Porque la cristiandad va a quedar dividida. Cuando escucha el mensaje de Elías, una parte va a adorar al Dios verdadero y va a ser salva, y la otra va a seguir adorando a la imagen de la bestia. Eso es lo que va a pasar. Y aquí en este congreso de estas religiones se presentó ¿a qué cosa? A la imagen del Dios común, al sol, a la luna y estrellas que tiene alas, a Lucifer. Este es Lucifer, es Satanás. ¿Y qué dijeron? Y frente a el único creador, frente a Satanás, porque llama a Satanás el creador, declaramos el comienzo de
la Alianza Mundial de las Religiones, justamente. ¿Para qué? Para la paz y para el cese de las guerras en todo el mundo. ¿Y a quién llamaron el Creador? A Satanás. Pues Satanás busca ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué dijeron finalmente? El mundo es uno, el Creador es uno, y este está ahí, Satanás. Nosotros somos uno, se unieron. Y esto, más claro que esto no puede ser. Y firmaron un acuerdo por el cual son parte de la misma religión. ¿Y qué dijeron? Por primera vez en la historia, la unidad de las religiones justamente fue una ceremonia donde firmaron la unidad de estas religiones y la firmaron 12 líderes religiosos de 12 religiones. Y aquí está el representante de la Iglesia Católica, después están todos felices mostrando el acuerdo, están religiones paganas, hay religiones cristianas, este es un rabino judío, es increíble, pero están acá. Y dijeron, a la vista de Dios, todo el pueblo del mundo, y los advocate, ¿cómo lo podemos traducir? Y todos los que buscan la paz, nosotros nos hemos convertido y nos hemos establecido como las piedras del ángulo para establecer la paz. La paz en el mundo, la paz entre religiones. Ahora, ¿y a quién se va a perseguir? Al que no se une a este camino a la paz. ¿Qué tiene que predicar el pueblo adventista? Justamente todo lo contrario, tiene que mostrar que esto es mentira, que esta es la triple alianza religiosa que adora el dragón. Tiene que mostrarle al mundo cuál es el Dios verdadero. Tiene que predicar el mensaje de Elías. Y al pueblo adventista que haga eso lo van a perseguir. Pero esta es la unidad por la que Satanás oró. Esta es la imagen que van a obligar a adorar todos los reyes de la tierra. Porque estas rameras van a buscar a los reyes de la tierra para unirlos a la batalla. ¿Y cuál es la gran imagen de Baal? La cabeza es la cabeza de Baal, que es la religión nacida en Babel, que tuvieron los asirios, tuvieron los egipcios y tuvieron los babilónicos. Y justamente es la cabeza de Baal, es Baal. Después, el pecho es la religión que Satanás inspiró a Zaratustra. Fíjense que tenía una mitra con una cruz en la cabeza, como sacerdote católico. ¿Y a quién adoraba? Al dios Sol, que decía que era la esencia de todas las divinidades, la esencia, la sustancia, lo mismo que dice Roma cuando creó la Trinidad. Y después vino Grecia, que creó justamente la filosofía con la que frían sus dioses, y a los dioses paganos ahí apareció el dios padre, que es Zeus, que después la Iglesia Católica, esa imagen lo usaron como el dios del Padre de la Trinidad, porque es el mismo. Después está Apolo, estas imágenes son de Apolo, a las que llamaron Cristo, y definieron justamente usando estos conceptos filosóficos, como Jesús lo anunció, las cosas sacrificadas a los ídolos, a la Trinidad. Y ahí está el dios Sol invicto, Mitra, el de Constantino, que es la imagen de Apolo, y el Jesús al que adora Roma, el Hijo del Sol. Y justamente la doctrina de la Trinidad lo que hace es que a la esencia, a la sustancia, que es el Sol, Roma la llama Dios. Ahí tenemos el Sol Padre, el Sol Hijo, el Sol Espíritu Santo. O sea, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Eso es lo que adora Roma y adora el pueblo adventista, son las piernas de hierro, la gran imagen de Baal. Y después aparecen todas las partes, todos los ídolos de todas las religiones del resto del mundo. Los pies de la imagen, los pedazos de la pieza de la imagen y de los dedos de los pies. Todas unidas en el templo de la paz y la unidad entre las religiones y adorando al mismo Dios, al Dios de Egipto, al Dios de Babel, al Dios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, al final disfrazado de cristiano, al dragón. Y dijeron, el mundo es uno, el creador es uno. ¿Quién? Satanás, el dragón. Nosotros somos uno. Y esa es la realidad. Eso es lo que está pasando en este tiempo. La unión en puntos comunes de doctrina se realizó. La bestia del falso profeta adora al mismo Dios. La bestia adora a la gran imagen de Baal. Y uno se pregunta, ¿alguna de estas religiones adora a Jehová, al único Dios verdadero? Y es claro, no, adora al dragón. Esta es la triple alianza religiosa.
son parte de qué plan divino estas religiones, sin ninguna duda. Son parte del plan divino del dragón para engañar al mundo entero, como también lo son los lobos que vinieron a nosotros disfrazados de adventistas del séptimo día. Y hicieron estas declaraciones. ¿Por qué? Como vamos a ver, como Dios le mostró en Juan, Satanás habría tomado pleno control de nuestra iglesia, de la organización de la iglesia adventista. Y como sucedió en el tiempo de la apostasía, la asociación general no es la voz de Dios, es la voz de los lobos. ¿Y qué dijeron en relación con otros cuerpos religiosos? Y lo establecieron como el reglamento 75 para los obreros. ¿Qué dice este reglamento? Afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Pero qué hizo Dios? Separó al pueblo adventista de estas iglesias. ¿Por qué? Pues son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Son parte del plan divino de Satanás, no el de Dios. ¿Y qué dice ahora la asociación general? Se unen a ellas en el plan divino de Satanás. Y dicen, y tienen alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, ¿hay personas sinceras? Por supuesto, si Dios tiene pueblo ahí. ¿Pero están engañados? Claro que sí. ¿Y para quién están trabajando? Ahora para Satanás. Pero esta es la realidad de nuestra iglesia. Este es el estado del ángel de la Odisea. Y nos preguntamos, si los adventistas séptimo día adoramos a el mismo Dios que Roma, la bestia, y al mismo Dios que las iglesias protestantes caídas, el falso profeta, ¿a quién adoramos? Y sin duda alguna, como Dios lo anunció, también estamos adorando al dragón. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón. ¿Dónde adoramos al dragón? En las iglesias adventistas el séptimo día. El sábado, ¿a quién se adora en nuestras iglesias? Si adoramos al Dios de Roma, al dragón. Esa es la causa por la que Dios prometió enviarnos al profeta Elías, como dice la Juan, Testimonios para los Ministros. La profecía debe cumplirse, o sea, tendríamos que estar como en el tiempo de Acab y Jezabel, adorando a Baal, sin saberlo, y Dios nos enviaría al profeta Elías. El Señor dice, aquí yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, citando a Malaquías. Y dice Elena, alguien debe venir con el espíritu del poder de Elías. O sea, el pueblo adventista no va a quedar así. La iglesia no va a caer, va a triunfar. ¿Por qué? Porque Dios va a tener una cosecha de trigo en la iglesia adventista, la primera cosecha de trigo en la última generación. ¿Después de cuántos años? Después de más de 700 años que fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y qué hizo Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si el Dios de Jezabel, si el Dios la Trinidad, id en pos de él. Y eso va a pasar en el pueblo adventista. Y este mensaje va a empezar a separar el trigo de la cizaña, a los que entran por la puerta derecha, de los que entran por la puerta ancha. Porque en nuestros corazones va a germinar o la semilla de trigo o la semilla de la cizaña, y van a crecer juntas en nuestra iglesia, hasta el tiempo de la siega. Y eso es lo que Dios dijo que tenemos que ver. Y esto tiene que abrir nuestros ojos. Ver la unión en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón y la formación de la triple alianza tiene que abrir nuestros ojos. Si estos hechos reales no abren nuestros ojos, ¿qué los puede abrir? Nada. Y la próxima semana veremos, ahora sí, el anuncio de los eventos que ocurriría en medio de la iglesia adventista, en medio de la iglesia remanente del tiempo pre-aislamiento del pueblo adventista, que están relacionados con lo que los 7 truenos del Apocalipsis han dicho. Porque vamos a ver qué plan desarrollaría Satanás en medio de nuestra iglesia, como Dios lo reveló, para impedir que haya una cosecha de trigo en medio de la iglesia adventista. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana junto a nuestro Dios, porque Jehová es nuestro Dios. Jehová es el que llamó al pueblo adventista, y la iglesia adventista era, antes de caer en la apostasía omega, la iglesia leal a Jehová, la única iglesia leal a Jehová, porque como vimos lamentablemente el pueblo judío ahora no conoce al Dios verdadero, no es leal a Jehová. Y llega a declarar incluso que adora al mismo Dios que todas las rameras de la tierra.
¿Y el pueblo adventista en qué condición está? En la misma. Pero del pueblo adventista Dios prometió sacar ¿a qué cosa? Una cosecha de trigo. Un pueblo conozca a su Dios, como dice Malaquías 3:16 en adelante. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y esos van a ser el especial tesoro de Jehová en el día que él actúe. Y van a tener que enfrentar a toda esta triple alianza religiosa, a todas las rameras de la tierra y a todos los reyes de la tierra que van a estar unidos a todas las rameras. Pero ¿quién va a estar del lado del pueblo de Dios? El Dios verdadero. Como dice Apocalipsis, se fue ahora el capítulo, Apocalipsis 17. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor, Señor y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y justamente nosotros lo que tenemos que buscar ser parte de los que estén con el Cordero el día de la batalla. Porque para eso Dios llamó al pueblo adventista. Y esa es nuestra misión. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.